Muy bien, vamos a leer allí en Números, capítulo 14, verso 24, que dice así: Mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Y en Filipenses 2:5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Por supuesto, el desafío que nos presenta la palabra de Dios es tener la mentalidad de siervo. ¿Sí? Un servicio comienza en tu mente. Para ser un siervo se requiere un cambio de pensamiento y de actitudes. Dios está más interesado en el por qué hacemos las cosas que en lo que hacemos. Las actitudes cuentan más que los hechos. El rey Amasías perdió el favor de Dios porque hizo lo correcto ante los ojos del Señor, aunque no del todo corazón. Los siervos sirven a Dios pensando en 5 actitudes. Lo que leímos antes del rey Amasías está en 2 de Crónicas 25:2. Los siervos piensan más en otro que en sí mismos. Se enfocan en los demás y no en ellos. Esto es la verdadera humildad. No pensar menos de, sino más en nosotros mismos. En nosotros mismos se olvidan de sí mismos. Pablo dijo: olvídense de ustedes mismos lo suficientemente para que extiendan una mano ayudándonos. Filipenses 2:4. Esto es lo que significa perder tu vida, olvidándote de ti mismo para servir a otro. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades, comenzamos a advertir los que yacen alrededor nuestro. Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de vos mismo para beneficiar a alguien? No puedes ser un siervo si estás lleno de ti mismo. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen ser recordadas. Desafortunadamente, la mayoría de nuestro servicio a menudo es autogratificante. Servimos a otros para que les gustemos, para ser admirados y para lograr nuestras propias metas. Esto es manipulación, no ministerio. Todo el tiempo lo que realmente hemos estado pensando en nosotros mismos y en cuán nobles o maravillosos somos. Algunas personas tratan de usar el servicio como una herramienta de negociación con Dios. Haré esto por ti, Dios, si haces esto por mí. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para su propósito. Dejan que Él los use para el suyo. La cualidad de olvidarse de sí mismo, al igual que la fidelidad es extremadamente excepcional. Aparte de todas las personas que Pablo conocía, Timoteo era el único ejemplo que señalaba. Pensar como siervo es difícil porque desafía problemas básicos de mi vida. Yo soy por naturaleza egoísta. Pienso más en mí y por eso es que la humildad es una lucha diaria, una lección que debo volver a aprender una y otra vez. Las oportunidades de ser siervo me confrontan docenas de veces al día. Me da la opción de decidir entre satisfacer mis necesidades o la de los otros. La abnegación es el alma del servicio. Podemos medir nuestro corazón de siervos por la manera en que respondemos cuando nos tratan como siervos. ¿Cómo reaccionas cuando eres mandado por alguien o tratado como un inferior? La Biblia dice: si alguien toma ventajas injustas sobre ti, usa la ocasión para practicar la vida de siervo. Mateo 5:41. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Recuerden que todo le pertenece a Dios. En la Biblia, un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. José fue ese tipo de siervo. Como prisionero en Egipto, Potifar confió en él entregándole su casa. Después el carcelero confió en él
dando la autoridad en la cárcel. Al fin de la historia, Faraón confió en él y le dio una nación entera. El servicio y la mayordomía van juntos, puesto que Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza en ambos aspectos. La Biblia dice: la única cosa que se requiere para ser tales siervos es que sean fieles a su Señor. Primera de Corintios 4:1. ¿Cómo estás manejando los recursos que Dios te confió? Para comenzar a ser un verdadero siervo tienes que tomar en cuenta el tema del dinero en tu vida. Jesús dijo: ningún sirviente puede servir a dos patrones. No puede servir a la vez a Dios y a la riqueza. No dijo no debes, sino no puedes. Eso es imposible. Vivir para el ministerio y para el dinero son metas mutuamente excluyentes. ¿Cuál escoges? Si eres un siervo de Dios, no puedes trabajar para ti mismo. Todo tu tiempo le pertenece a Dios. Él insiste en una lealtad exclusiva, no en una fidelidad a medias. El dinero es el potencial mayor para reemplazar a Dios en tu vida. Más personas se alejan del servicio debido al materialismo que a cualquier otra cosa. Dicen: después de que cumpla mis metas financieras voy a servir a Dios. Esa es una decisión necia que lamentarán por la eternidad. Cuando Jesús es tu Señor, el dinero te sirve, pero si el dinero es tu Señor, te conviertes en esclavo de Él. Ciertamente la riqueza no es un pecado, siempre y cuando la usemos para la gloria de Dios. Los siervos del Señor siempre están más conscientes del ministerio que del dinero. La Biblia es muy clara. Dios usa el dinero para probar tu fidelidad como siervo. Esta es la razón por la que Jesús habló más acerca de él que del cielo o el infierno. Él dijo: si ustedes no han sido honrados con su riqueza mundana, ¿quién les confiará las verdaderas? La manera en que usas tu dinero incide en cómo Dios puede bendecir tu vida. En el capítulo 31, en el estudio número 31 hablamos de eso. Los tipos de personas y los edificadores del reino y los edificadores de riquezas. Ambos reciben dones para hacer, que un negocio prospere. Habiendo tratos, ventas, obtenciones, ganancias, los edificadores de riqueza continúan acumulando más tesoros para sí mismos. Sin embargo, cuando hacen como hacen, pero los edificadores del reino cambian las reglas del juego y persisten en hacer dinero, pero lo hacen para regalarlo. Usan las riquezas para bendecir a su iglesia y a las personas que lo necesitan. Los siervos piensan en su trabajo y no en lo que los otros hacen. No comparan, critican ni compiten con otros siervos o ministerios. Están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios les asignó. La competencia entre los siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo. Nuestra meta es complacer a Dios y no a nosotros mismos. Tenemos diferentes tareas y todos fuimos formados con cierta singularidad. Pablo dijo: no se comparen unos con otros, como si uno de ustedes fuera mejor o peor que el otro. Tenemos mejores cosas que hacer en nuestras vidas. Cada uno de ustedes es un original. No hay lugar para seres mezquinos entre los siervos. Cuando estás ocupado en servir, no tienes tiempo para criticar. El tiempo que gastas en criticar a otros deberías usarlo para ministrar. Cuando Marta se quejó con Jesús de que María no le estaba ayudando con su trabajo, perdió su corazón de sierva. Los siervos verdaderos no se quejan de las injusticias, no viven lamentándose, ni se resisten con quienes nos están sirviendo. Solo confían en Dios y se mantienen sirviendo. No es nuestro trabajo evaluar a otros siervos del Señor. La Biblia dice: ¿quién eres tú para criticar al siervo de otro? El Señor decidirá si tu siervo ha hecho lo correcto.
Tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica. Deja que tu Señor lidie con eso. Seguí el ejemplo de Moisés, que mostró una verdadera humildad ante sus opositores. Como Nehemías, cuya respuesta a las críticas fue simple: estoy ocupado. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Si sirves como Jesús, puedes esperar ser criticado. Al mundo, aún las iglesias no entienden lo que Dios valora en el servicio. Uno de los actos más hermosos de amor mostrado por Jesús fue criticado por los discípulos. María tomó lo más valioso que tenía, un perfume costoso. Lo vertió sobre Jesús. A tan espléndido servicio los discípulos lo llamaron derroche. Sin embargo, Jesús lo llamó una obra hermosa. Y eso es lo que importa. Tu servicio por Cristo nunca es considerado como pérdida, aunque otros lo digan. Los siervos basan su identidad en Cristo. Dado que ellos recuerdan que fueron amados y aceptados por gracia, los siervos no tienen que probar su mérito. Voluntariamente aceptan tareas que otras personas inseguras consideran inferiores. Uno de los ejemplos más conmovedores de servicio es la imagen misma que Jesús muestra cuando les lava los pies a sus discípulos. Esto era el equivalente a lo que hoy es un ilustrador de calzados, un trabajo sin prestigio. Sin embargo, Jesús sabía que era Él, de manera que la tarea no amenazaba su propia imagen. La Biblia dice: Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y a Él volvía, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Si piensas ser siervo, debes tener muy definida tu identidad en Cristo. Solo las personas seguras pueden servir. Las inseguras siempre se preocupan de cómo pueden ser vistos por los demás. Temen manifestar sus debilidades ocultas bajo mantos protectores. Su orgullo y pretensión siempre más inseguro sea, más quieres que te sirvan y más necesitarás aprobación. Alguien dijo: para que seamos un servicio a otros debemos morir por ellos. Eso significa que tenemos que dejar de medir nuestro significado y valores con la vara de medir de otros. Entonces comenzaremos a ser libres para ser misericordiosos. Cuando avanzas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, te liberas de las expectativas de otro y eso permite servir con lo mejor de ti. Los siervos no necesitan cubrir sus paredes con placas de premio para avalar su trabajo. No les interesa que se dirijan a ellos con títulos, ni les gusta cubrirse con ínfulas de superioridad. Los siervos hallan que los símbolos de estatus son innecesarios y no miden su valor por sus logros. Pablo dijo: porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino a quien recomienda el Señor. Si alguien tuvo la oportunidad de ser ostentoso debido a sus conexiones y personajes relacionados, fue Santiago, el medio hermano de Jesús. Él tuvo las credenciales para crecer con Jesús como su hermano. Sin embargo, en la introducción de su carta simplemente se refiere a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mientras más te acerques a Jesús, menos necesitarás promocionarte. Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Disfrutan haciendo a la gente y supliendo sus necesidades y realizando su ministerio. Sirven al Señor con regocijo, por lo que hacen con regocijo, porque aman al Señor, están agradecidos por su favor, saben que servir en el mejor uso que pueden darle a su vida y que Dios ha prometido recompensa. Jesús dijo: a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Pablo, por su parte, afirmó: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras de amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo.
Imagínate qué pasará si solo el 10% de los cristianos en el mundo tomara en serio su rol de siervo. Imagínate todo lo bueno que podría hacerse si estás dispuesto a ser uno de esas personas. No importa la edad que tengas, Dios te usará si comienzas a actuar y a pensar como siervo. Alguien dijo, las únicas personas realmente felices son aquellos que han aprendido a servir. Vamos a terminar reflexionando de esta manera. Para ser siervo, debo pensar como siervo. Y Filipenses 2:5 lo aprendemos de memoria. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Sí? La pregunta que me debo hacer es, ¿me preocupo más por ser servido o por servir a los demás? Que Dios les bendiga.